Si has hecho clic en este vídeo es porque ya has intentado ganar dinero con el trading y algo no ha terminado de funcionar. Puede que hayas quemado una cuenta, puede que lleves meses estudiando y los resultados no llegan nunca, o puede que simplemente sientas que hay algo que los demás saben y tú no. Pero hoy con este vídeo le ponemos fin a todo esto, porque en los próximos minutos te voy a compartir una de las estrategias que utilizo a diario para generar un flujo de caja consistente en los mercados de entre 1.500 a 2.000 dólares al mes, dependiendo de tu capital. Y lo mejor de todo es que solo tendrás que dedicarle unos 15 minutos al día de operativa activa, sin vivir pegado a la pantalla, sin predecir macroeconomía y sin estrategias sacadas de TikTok. Pero antes de que pienses que esto es otro vídeo de promesas huecas, déjame decirte qué hace diferente a este y por qué esta estrategia realmente funciona. No voy a usar la estrategia de moda de la vela de 15 minutos que ya todo el mundo conoce y que lleva años sobreexplotada y por eso ya no funciona. Voy a enseñarte una metodología que viene de la operativa institucional cuantitativa, el squeezy de volatilidad, validado con filtro de momentum. Una estrategia que mide cuando el mercado lleva demasiado tiempo en contracción, detecta el momento exacto en el que va a expandirse y te mete en esa ruptura direccional con reglas absolutamente mecánicas. Mi nombre es Ignacio Yago, soy trader cuantitativo, analista de mercados profesional y fundador de Stratos, una plataforma no code para crear bots de trading algorítmico. Llevo años estudiando, operando y enseñando trading con un enfoque radicalmente diferente al de la mayoría en este sector, sin humo, con datos auditados ante notario y con sistemas que se pueden automatizar y verificar. He visto de cerca cómo operan los fondos cuantitativos. He diseñado estrategias en varios lenguajes de programación a lo largo de más de una década. Y lo que te voy a enseñar hoy es exactamente lo mismo que yo aplico y que me permite realizar retiro cada mes religiosamente. Y te lo enseño para que tú también puedas aplicarlo desde hoy mismo. Antes de empezar, quiero darte el mapa completo de este vídeo para que sepas exactamente qué vas a aprender y en qué orden. En la fase número 1 veremos por qué los traders más rentables del mundo operan de forma más simple de lo que crees y el error de enfoque que tiene el 95% de los traders retails. En la fase número 2 aprenderás la base de la estrategia y entenderás por qué operar 15 minutos en el momento correcto es infinitamente mejor que pasar 8 horas frente a la pantalla perdiendo tu vida. En la fase 3 te compartiré la metodología de la estrategia del squeezy de volatilidad con momentum. Nada de suposiciones, verás las reglas exactas sin interpretación subjetiva. En la fase número 4 haremos un backtest real para que entiendas cómo funciona y veas su potencial. Y en la fase número 5 entenderás por fin por qué el problema real del trading no es la estrategia, sino que eres tú. Y si te quedas hasta el final te compartiré el secreto exacto sobre cómo aplicar todo esto de forma profesional y automatizada para que no tengas que hacer nada y el sistema trabaje por ti. Queda mucho contenido de valor, así que vamos directo al grano. Fase número 1, el mito del trader inteligente, porque cuanto más listo intentas ser, más dinero pierdes. Si entras ahora mismo en YouTube y buscas Trading Profesional 2026, lo que vas a ver en los primeros resultados son títulos que hablan de análisis macroeconómico, de entender las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal mejor que sus propios economistas, de trazar líneas de tendencia de 4 colores distintos con Fibonacci, Ichimoku y zonas de demanda institucional superpuestas, etcétera, etcétera. Y al final de ese contenido siempre la misma conclusión: tienes que dedicar 8 horas al día y perder tu vida, tienes que seguir cada movimiento, tienes que estar pegado a 3 monitores esperando al momento perfecto. Pero te voy a contar algo que los fondos cuantitativos saben perfectamente y que no les interesa que sepas tú. Esa complejidad no rentabiliza, esa complejidad destruye cuentas. Los estudios de mercado sobre sistemas de trading direccional versus cuantitativo lo dejan muy claro. A medida que aumentan las variables de tu sistema, aumentas también el riesgo de sobreajuste, de inconsistencia en la ejecución y de interferencia emocional. Es como construir un motor
con 200 piezas cuando el mismo resultado lo consigues con 15, pero te va a llevar a tener el doble de puntos de fallo, el triple de posibilidades de que algo salga mal, etcétera, etcétera. Los traders profesionales más rentables que conozco, los que gestionamos capital real de forma consistente, no somos los que tenemos el análisis más sofisticado, somos los que tenemos el proceso más aburrido. Operamos como ingenieros de proceso, definimos una ventaja estadística medible, la reducimos a regla binaria, las testeamos con rigor y la ejecutamos de forma mecánica, sin excepciones, durante meses. Fin. No intentamos adivinar si Apple va a subir en los próximos resultados trimestrales. No tenemos opinión sobre si el dólar va a debilitarse por la inflación. Solo tenemos una pregunta: ¿se cumple el patrón o no se cumple? Y si se cumple, ejecutamos. Si no se cumple, no ejecutamos nada. Hay un concepto fundamental en teoría de sistemas financieros que se llama el principio de la navaja de Ockham aplicado al trading. Cuando tienes dos estrategias que operan el mismo H estadístico, la misma ventaja, siempre es mejor la más simple, porque es más fácil de ejecutar, más fácil de automatizar y tiene menos superficie de error humano. Gene Simon, fundador de Renaissance Technology, el fondo cuantitativo más rentable de la historia, con una media del 66% de retorno anual durante décadas, no usaba análisis macroeconómico, usaba patrones estadísticos repetitivos en datos históricos. La simplicidad mecánica escalada es la ventaja competitiva real. Y en este vídeo eso es exactamente lo que vamos a construir juntos. Un sistema basado en un patrón estadístico concreto, con reglas binarias que puedes ejecutar en 15 minutos al día y que se puede automatizar por completo. Sin opinión, sin interpretación, sin estrés. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TechChain. Comenzamos con la base de la estrategia que te hará ser rentable. Llegamos a la fase número 2. Ventajas de liquidez institucional. El activo que los traders retail desperdician cada día. El mercado no es un sitio donde el precio se mueve con la misma intención las 24 horas al día. Eso es uno de los malentendidos más caros en el trading. El mercado tiene autonomía, tiene ritmo, tiene ventanas donde el precio se mueve con dirección institucional real y ventanas donde lo único que hay es ruido algorítmico de baja liquidez. Los datos de volumen del mercado de Forex, por ejemplo, son muy elocuentes. Entre el 60 y el 75% del volumen diario efectivo se concentra en tres momentos clave. El primero es la apertura de la sesión de Londres, entre las 8 y las 10 de la mañana, hora española. El segundo es el solapamiento de Londres y Nueva York, entre las 2 y las 4 de la tarde. Y el tercero es la propia apertura de Wall Street, aproximadamente entre los primeros 30 a 60 minutos después de la apertura. Fuera de esas ventanas, el mercado entra en un estado de baja liquidez, donde los algoritmos de alta frecuencia generan falsos movimientos continuamente. El spread se amplía y las señales técnicas pierden fiabilidad estadística. Para que lo entiendas de forma muy visual, imagina que quieres pescar en un río. Hay un momento al amanecer y otro al atardecer donde los peces están más activos, comiendo y moviéndose. Si llegas en esos momentos con la caña correcta, tienes altas probabilidades de capturar algo. Pero si te quedas todo el día sentado en la orilla esperando a que aparezca un pez a las 2 de la tarde, cuando el río está quieto y transparente y no hay ningún movimiento, lo único que vas a conseguir es perder el tiempo, energía y probablemente frustrarte. El trader que opera todo el día es exactamente eso, un pescador que no conoce los horarios del río. Por eso nuestra estrategia del squeeze de volatilidad la vamos a aplicar exclusivamente durante las ventanas de liquidez real, especialmente en la apertura de la sesión de Nueva York y en el solapamiento de Londres-Nueva York, porque es justo en estos momentos cuando los grandes fondos institucionales introducen órdenes masivas al mercado, cuando los flujos de capital real generan movimientos direccionales con volumen suficiente para que nuestra ventaja estadística se materialice de forma consistente. Y esto tiene una consecuencia práctica enorme para tu calidad de vida. Significa que puedes operar de forma profesional en ventanas de 15 a 30 minutos al día. No porque sea fácil, sino porque la única ventana que importa es precisamente esa. El resto del día el mercado no tiene que ofrecerte que justifique el riesgo de estar operando en él. Con esto escalamos a la fase número 3, la estrategia del squeeze de Bollinger dentro del canal de Kellner más el momentum. Llegamos al núcleo del vídeo y esta es la estrategia.
Y antes de entrar en las reglas técnicas exactas, quiero que entiendas la lógica económica de por qué funciona, porque entender el por qué es lo que te va a permitir ejecutarla con confianza y sin necesidad de supervisarla cada segundo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un squeezy de volatilidad? Los mercados financieros alternan de forma natural entre dos estados: expansión de volatilidad y comprensión de volatilidad. La expansión es cuando el precio se mueve con fuerza en una dirección, con volumen, con convicción. La comprensión es cuando el precio oscila en un rango muy estrecho, acumulando energía, construyendo tensión. Esta alternancia no es aleatoria, es un patrón estadísticamente verificable y explotable. Pensémoslo así: imagina un resorte metafórico. Cuando lo comprimes durante mucho tiempo y luego lo sueltas, no se mueve de forma lineal y predecible, es decir, explota con una fuerza proporcional al tiempo y la intensidad de la compresión. El mercado hace exactamente lo mismo. Después de un periodo de volatilidad anormalmente bajo, la expansión resultante suele ser proporcional a esa compresión. Y ahí es donde nosotros nos posicionamos, no durante la compresión, sino en el instante exacto en el que el resorte se suelta. Veamos el papel de las bandas de Bollinger y los canales de Kellner, dos medidas distintas de lo mismo. Para detectar ese momento de comprensión con precisión matemática, usamos dos indicadores que miden la volatilidad del mercado de formas complementarias. Las bandas de Bollinger, desarrolladas por John Bollinger en los años 80 y ampliamente usadas en finanzas cuantitativas, calculan las bandas superior e inferior a partir de la desviación estándar del precio respecto a su media móvil. Cuando el mercado está en calma, las bandas se estrechan porque la desviación estándar es baja. Cuando el mercado entra en un movimiento amplio, las bandas se expanden porque la volatilidad de los precios aumenta. Los canales de Kellner, por su parte, calculan las bandas a partir del ATR o rango medio verdadero, que es una medida del rango medio real del movimiento del precio durante un periodo determinado. Al contrario que las bandas de Bollinger, los canales de Kellner se adaptan de forma más suave a los cambios de volatilidad y no se ven tan afectados por los picos puntuales del precio. El squeezy de volatilidad ocurre cuando las bandas de Bollinger se comprimen tanto que quedan completamente dentro de los canales de Kellner. En términos visuales, las bandas externas de Bollinger quedan por dentro de las bandas externas de Kellner. Ese momento, cuando la banda superior de Bollinger está por debajo de la banda superior de Kellner y la banda inferior de Bollinger está por encima de la banda inferior de Kellner, simultáneamente ocurriendo a la vez, es el squeezy activo. ¿Qué configuración utilizamos? Bandas de Bollinger, periodo de 20, desviación estándar 2.0. Canales de Kellner con periodo de 20, multiplicador de ATR con 1.5. Temporalidad principal, 15 minutos para activos de alta liquidez, por ejemplo, el Nasdaq, el eurodólar, el libra-dólar, etc. Temporalidad de confirmación, 1 hora para contextos de tendencia mayor. Y ahora sí, llegó el momento del filtro de momentum, y este nos dirá la dirección del resorte. Porque detectar el squeezy es la condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos saber en qué dirección va a explotar la volatilidad. Para eso usamos un indicador de momentum, específicamente el oscilador de momentum. Si podemos utilizar un indicador de momentum profesional como el de Stratos, mejor. Este oscilador calcula la diferencia entre el precio actual y una regresión lineal del precio sobre el periodo seleccionado y lo representa como un histograma de barras. Piénsalo como el panel de fuerza del resorte. El histograma te dice no solo que el resorte está a punto de soltarse, sino en qué dirección está ya acumulando más presión. Si el histograma muestra barras positivas, verdes crecientes, la presión acumulada es alcista. Si muestra barras negativas, rojas crecientes en valor absoluto, la presión acumulada es bajista. Vamos ahora con las reglas mecánicas del sistema: entrada, stops y objetivo. Aquí está la secuencia exacta de la operativa en formato binario, sin interpretación subjetiva. Condición 1. Squeezy activo. Las bandas de Bollinger están dentro de los canales de Kellner durante al menos 3 velas consecutivas. El sistema detecta compresión acumulada. Condición 2. Disparo del squeezy. Las bandas de Bollinger salen fuera de los canales de Kellner. El sistema detecta liberación de volatilidad. Condición
3. Validación de momentum. El histograma de momentum está claramente positivo y aumentando, entrada larga, o claramente negativo y decreciendo en valor absoluto, entrada corta. Si el momentum es ambiguo, neutro o se está girando, no se opera. Entrada en el cierre de la vela que confirma el disparo del squeezy con momentum validado. Entrada a precio de mercado o con orden de stop por encima o por debajo del máximo mínimo de esa vela. Stop loss, para no complicarte al inicio, basta que esté justo por debajo del mínimo de la zona de compresión en los largos o por encima del máximo de la zona de compresión en los cortos. En términos de ATR, si quieres orientarte, esto equivale aproximadamente de 1.0 a 1.5 en el ATR. Take Profit, nivel de precio equivalente de 1.5 a 2.0 del riesgo asumido, es decir, una relación riesgo-beneficio de 1 a 1.5 o óptima de 1 a 2. El Take Profit se coloca en el momento de la entrada y no se mueve por ningún motivo. Gestión de la operativa, una vez ejecutada no se toca ni el stop ni el Take Profit. La posición se cierra automáticamente o se deja correr hasta que el precio alcance uno de los dos niveles. El trader no participa en la decisión una vez la orden está activa. Esa es exactamente la razón por la que funciona. Activos recomendados, pues por ejemplo el Nasdaq, el Standard & Poor's 500, el eurodólar, libra dólar, etc. Básicamente cualquiera que tenga alta liquidez, bajo spread, comportamiento predecible y sobre todo ventanas institucionales. Y sé perfectamente cuál es la duda que tienes ahora mismo, porque es la misma que surge siempre que alguien ve un sistema limpio y mecánico como este. ¿De verdad algo basado en dos bandas de volatilidad y un histograma de momentum puede generar rendimiento consistente cuando yo llevo meses o años estudiando conceptos mucho más complejos sin ver resultados estables? La respuesta es sí, y en los próximos minutos no te lo voy a decir simplemente, te lo voy a mostrar. Voy a abrir mi pantalla, vamos a entrar en los datos reales de un backtesting con multitud de operaciones ejecutadas con la misma lógica del squeezy con momentum y vas a ver con tus propios ojos la curva de capital, el drawdown máximo, el porcentaje de acierto real y el impacto económico neto. Sin recortar captura, sin cherry picking de resultados, los datos tal y como salen. Quédate porque esto es exactamente lo que diferencia a este canal de los demás. Aquí no vendemos sensaciones, enseñamos matemática verificable. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Y con esto llegamos a la fase 4, backtesting real, la matemática que convierte tu porcentaje de acierto en más de $2000 al mes. La única forma más rápida que tiene un trader de saber si su sistema posee una ventaja estadística real y no simplemente ha tenido una racha de buena suerte es el backtesting. No el backtesting a ojo en MetaTrader donde vas pasando velas a velas manualmente y te convences de que habrías entrado en el mejor momento. Hablo de backtesting sistemático con reglas codificadas, ejecutado sobre datos históricos de calidad, con comisiones y slipaje realistas incluidos. Cuando sometemos las estrategias del squeezy con momentum a una prueba rigurosa, operando solo en ventanas de alta liquidez, los resultados muestran algo muy revelador. En algunos mercados incluso puede tener un win rate negativo. Y aquí viene el concepto que cambia completamente la perspectiva de cualquier persona que viene del mundo del trading discrecional. El porcentaje de acierto por sí solo no dice absolutamente nada sobre la rentabilidad de un sistema. Lo que define la rentabilidad es la combinación del porcentaje de acierto con la relación riesgo-beneficio. Es lo que en estadística financiera se llama esperanza matemática del sistema.
La fórmula es absolutamente simple. Esperanza matemática igual a probabilidad de ganar por ganancia media menos probabilidad de perder por pérdida media. Incluso si tienes un 47% de acierto con un RR12, la esperanza matemática por operación es positiva. Incluso si tienes un 47% de acierto con RR1A2, la esperanza matemática por operación sería 0.47 por 2 menos 0.53 por 1, igual a 0.94 menos 0.53 igual a 0.41 unidades de riesgo por operación. Esto significa que por cada operación que ejecutes, en promedio vas a ganar 0.41 veces tu riesgo. No en cada operación concreta, sino en la distribución estadística del conjunto. Vamos a traducirlo a dólares de forma muy concreta. Escenario base, 100 operaciones, riesgo fijo de operación, $100 por operación, 1% de una cuenta de $10.000. $53 operaciones perdedoras por $100 igual a menos $5.300 de pérdida. 47 operaciones ganadoras por $200 igual a más $9.400 de ganancia. Resultado neto antes de comisiones más $4.100. Estimación de comisiones realista 0.01 por operación por 100 operaciones por valor medio de $10.000 aproximadamente menos $100. Resultado neto real estimado aproximadamente unos más $4.000 en el plazo de ejecución de esas 100 operaciones. Si el sistema genera entre 3 y 5 señales válidas por semana, por ejemplo en el Nasdaq o en el eurodólar, estamos hablando de unas 15-20 operaciones al mes. Para llegar a 100 operaciones necesitaríamos entre 5 y 7 meses. Eso nos daría entre unos $570 a $800 netos al mes con una cuenta de $10.000 al 1% de riesgo. Escala al 2% o aumenta el capital a $20.000 y el número se acerca fácilmente a los $1.500-$2.000 al mes. Y aquí está el punto crítico que diferencia el pensamiento del aficionado del profesional. El aficionado se obsesiona con tener razón. Si pierde 3 seguidas, entra en crisis. El profesional sabe que las pérdidas no son fracasos, son el coste operativo del negocio. Exactamente como el propietario de una franquicia de restaurante que paga alquiler, nómina y proveedores todos los meses antes de ver beneficios. Pérdida no significa que el sistema esté roto, significa que la ventaja estadística se está manifestando de forma normal. Los drawdown que observamos en un backtest, por ejemplo, pérdidas consecutivas, pueden ser de entre 4 a 7 operaciones perdedoras seguidas en los peores momentos del año. Con una gestión de riesgo del 1%, por ejemplo, eso representa una caída de la cuenta de en torno al 4 al 7%. No es agradable psicológicamente, pero es matemáticamente sostenible y recuperable. Un trader que entiende esto no rompe el sistema cuando llega a ese drawdown. Lo ejecuta y espera que la estadística vuelva a funcionar a su favor. Ya conoces la estrategia y el gatillo de entrada, pero estos resultados que has visto no los puede generar un gatillo de entrada por sí solo. Necesita el resto de componentes del flujo del algoritmo para que pueda funcionar de forma rentable a largo plazo. Y ahí entra especialmente la gestión, porque sin gestión es imposible que esta o cualquier otra estrategia del planeta Tierra sea rentable. Y gestión no es poner un take profit y un stop loss. Gestión es gestión. Te cuento ya mismo cómo está diseñada esta estrategia. Pero para poder aplicar esta gestión profesional con éxito y tener opciones de ser rentable, antes debes conocer la parte que casi nadie te cuenta y que es la razón real por la que el 95% de los traders pierden dinero incluso cuando tienen una estrategia con un edge positivo en sus manos. Puedes conocer el squeeze de memoria, puedes saber perfectamente las condiciones de entrada, el stop, el take profit y el riesgo del 1%. Y aún así, de forma casi garantizada, si lo intentas ejecutar manualmente a lo largo de semanas, vas a romper el sistema. No porque seas malo como trader, no porque la estrategia no funcione, sino porque estás usando una herramienta biológica, tu cerebro, para hacer un trabajo que tu cerebro no está diseñado para hacer. Es físicamente imposible que puedas calcular, ejecutar y supervisar en tiempo real una estrategia manual y que puedas ser rentable con ella
ya en este 2026. La razón es muy simple, no estamos en los años 90, estamos en el 2026. Los algoritmos dominan los mercados y estos cambian de un estado a otro a una velocidad que es biológicamente imposible de igualar para un ser humano medio. Sencillamente no puedes competir. Quizás creas que te estoy mintiendo para venderte alguna cosa, pero lo vas a entender rápidamente en cuanto te muestre la gestión de esta estrategia que has visto en el backtest. Pero antes necesitas entender qué pasa dentro de tu cabeza cuando opera, porque tu psicología y tu biología son el enemigo número uno de tu estrategia. ¿Y qué hacemos los profesionales para resolver este problema de raíz? Y te adelanto que la solución no es fortalecer tu mentalidad con un libro de desarrollo personal. La solución es muchísimo más elegante y efectiva. Y esto nos lleva a la fase 5, el factor humano. ¿Por qué tu cerebro te sabotea sistemáticamente y sabotea tu ventaja estadística? El verdadero problema en el trading nunca ha sido la estrategia, ni la falta de indicadores, ni la falta de información. El problema real y documentado desde la neurociencia aplicada a las finanzas conductuales es que el ser humano no está equipado biológicamente para ejecutar un plan estadístico repetitivo sin interferencia emocional cuando hay dinero real de por medio. Te pongo un escenario que todos hemos vivido, sobre todo cuando hemos empezado en el trading. Lunes, tienes el setup perfecto. Las bandas de Bollinger salen de los canales de Kellner. El momentum es positivo. Entras en largo con $100 de riesgo. El mercado te corta el stop loss. Pérdida menos $100. Todo correcto, forma parte del sistema. Martes, el sistema vuelve a dar señal. Todos los criterios se cumplen. Entras, el stop vuelve a caer. Pérdida, otros menos $100. Segunda operación perdedora consecutiva. Miércoles, la señal aparece de nuevo, pero en ese punto tu cerebro ya está en modo defensa. La amígdala, que es la estructura cerebral encargada de gestionar el miedo y las respuestas de supervivencia, interpreta las pérdidas de dinero como si fuese una amenaza física real. Tu corteza prefrontal, que es la parte racional que sabe perfectamente que el sistema tiene edge positivo, cede el control. Y tú tomas la decisión de saltar la operación del miércoles por miedo. Te justificas con que no la veías clara del todo. Pero ese es el miedo que decide por ti, no tú. La operación que saltas es ganadora. El mercado se mueve exactamente donde el sistema lo predecía y ves cómo habrías recuperado las dos pérdidas anteriores desde fuera. La sensación de dolor aumenta exponencialmente y esto no es una hipótesis teórica. Esto está documentado en la investigación sobre psicología financiera de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, quien demostró que el dolor de una pérdida financiera se percibe psicológicamente entre 1.5 y 2.5 veces mayor y más intenso que el placer de una ganancia equivalente. Tu cerebro está literalmente cableado para evitar las pérdidas de forma asimétrica, lo que significa que cuando tienes pérdidas consecutivas, el impulso biológico de parar o cambiar el plan es casi irresistible. Y el jueves llega el peor escenario. Frustrado por haber perdido la operación ganadora del miércoles, con la cuenta en rojo y el ego dañado, abres el gráfico de 1 minuto para recuperar. Arriesga el doble en la siguiente operación. Entra fuera del sistema y terminas destruyendo semanas de trabajo en una tarde. Eso no es mala suerte, es una reacción biológica predecible a una situación de estrés financiera. Por eso los traders profesionales de verdad, los traders cuantitativos que movemos capital real, no dejamos que el operador humano, nosotros, ejecute discrecionalmente en tiempo real. Codificamos las estrategias, las implementamos en servidores y los algoritmos se encargan de la ejecución 24/7. Sin emociones, sin riesgo, sin lunes o sin jueves malos. Un algoritmo correctamente programado con la lógica del squeezy no tiene amígdala. Escanea el mercado, detecta el patrón, calcula el tamaño de la posición exacto, ejecuta la orden y coloca el stop y el take profit automáticamente, cada vez, sin excepciones, sin cansancio. La diferencia no está en la estrategia, está en quién la ejecuta. Y la rentabilidad que buscas no está en la señal de entrada, está en el diseño del algoritmo que la ejecuta. Y presta mucha atención a lo que viene ahora, porque esto no lo vas a encontrar en ningún libro de trading clásico ni ningún otro curso de pago.
La diferencia real entre el trader que termina viviendo de los mercados y el que se queda atascado toda la vida en un ciclo de esperanza y frustración no suele ser la estrategia que usa. La diferencia es esta, presta mucha atención. Esto que ves es el bot de la estrategia automatizada, es el bot 1. Es la estrategia base, la que operarías tú en manual o la que operaría un bot estático diseñado con cloud o con un programador. Va a operar la estrategia tal cual hemos visto. Esto otro que ves ahora es el bot 2. Es la misma estrategia pero dentro de un flujo profesional y rentable. Una estrategia de entrada por sí sola nunca va a poder hacerte rentable. Es solo el gatillo. Te lo resumo muy rápido para que entiendas cómo está diseñado y cómo funciona. La primera sección transparente es la estrategia que teníamos ya en el bot 1. Eso es el bot 1. Aquí se genera la señal de la operativa, pero esa señal cruda aún no está lista para ejecutarse al mercado con tu dinero real. Tiene que viajar un poco más por nuestro algoritmo. Su primera parada es este modelo de inteligencia artificial de la caja azul, que actúa como un guardián inteligente que solo deja pasar las operaciones cuando el mercado no esté en riesgo de un crash, lo que nos haría perder todo nuestro dinero en media tarde. Si nuestro portero algorítmico le da el OK, la señal pasa a la siguiente capa, la caja rosa. En esta capa hay otro modelo de inteligencia artificial, pero este no bloquea el paso. Su función es aprender de todas las señales que recibe y clasificarlas en base al éxito que hayan tenido anteriormente en las mismas condiciones. Digamos que las filtra o clasifica, y una vez las tiene clasificadas las manda a estos dos nodos más pequeños que vemos aquí en pantalla. Al superior le manda la señal del buy y al inferior la señal del sell. Ambas señales van acompañadas de su puntuación, de su calificación, es decir, un valor de 0 a 100, y estos nodos pequeños solo dejarán pasar las señales que superen el umbral de calidad que hayamos definido. Solo pasan las mejores señales. Las afortunadas pasan a la siguiente capa, a esta caja lila que ves aquí en pantalla. Aquí el nodo de gestor de riesgo de inteligencia artificial las analiza y diseña una gestión específica para cada señal, en función de cómo sea esta y cómo esté el mercado. Lo mejor de todo es que este nodo recibe el estado actual del régimen del mercado desde el nodo pequeño que tenemos aquí debajo en la caja roja, el clasificador de régimen canónico, para que tenga un criterio objetivo de cómo está el mercado antes de decidir cómo gestionar la señal. Cuando tiene todo diseñado, la manda al último modelo de inteligencia artificial, el más potente de todos, el brazo ejecutor, el agente estratégico IA. Este modelo es el que tiene la última palabra de si esas operaciones se ejecutan o no y cómo. No decide aleatoriamente, ha ido aprendiendo de todas las operaciones o señales que nuestra estrategia ha generado, conoce todos los escenarios y desenlaces posibles y va a utilizar su aprendizaje y especialización para ayudarnos a generar la máxima rentabilidad. Pero ahí no termina todo. Aunque algunas señales no se ejecuten, todas van a pasar al modelo de entrenamiento de inteligencia artificial, quien las va a ir ejecutando en simulación, sin poner en riesgo nuestro capital, para que el algoritmo siga aprendiendo y mejorando aunque no opere. Hasta aquí todo está genial, pero ¿y si la estrategia base se degrada o debe modificarse o parametrizarse de nuevo? Pues no hay problema, no tenemos que volver al MetaTrader y volver a entrar en bucle de optimización y backtesting infinito para reajustar todo, porque el nodo Self-Healer IA supervisa la estrategia en tiempo real y si ésta se degrada, la autorrepara reajustándola en directo. Pero no realiza un ajuste aleatorio. Antes de cambiar un solo parámetro, lo testea en el histórico y solo si ve que será mejor, lo aplica. Pero incluso después de aplicarlo, no se olvida de ello. Lo monitoriza para ver si la decisión fue correcta y en caso negativo, lo revisa nuevamente. Pero claro, siempre puede darse que hayamos abierto una operativa para operar una ventaja y que esta ventaja desaparezca o se gire en el transcurso de la vida útil de la operativa. No hay problema porque tenemos el filtro de cierre, que es algo así como la antioperativa.
Este filtro fija los criterios en los que nuestra señal no tiene sentido para seguir abierta y la cierra antes de que sea un stop loss 100%. Necesitas un algoritmo profesional, un flujo completo diseñado no solo para buscar operativas, sino diseñado para analizar el mercado, para calcularlo, conocerlo e interpretarlo, para no operar cuando no tengas ventaja real y la probabilidad de perder sea alta, para calcular el riesgo real, gestionarlo y adaptarlo a cada operativa individualmente, porque eso es gestión real, no un mero take profit y stop loss. Necesitas un algoritmo inteligente, adaptativo y que cubra correctamente todas las capas obligatorias mínimas que necesita un algoritmo para sobrevivir en el mercado y ser rentable. Porque si no haces esto, cada vez que ejecutes tu estrategia manual o tu bot de trading retail descargado o creado con ChatGPT o Claude al mercado, estás regalando literalmente tu dinero tontamente. Seamos sinceros, no te autoengañes. Cada vez que operas en manual, cada vez que creas un bot con Cloud, que te descargas o compras un bot de internet, que aprendes una nueva estrategia de redes sociales, etcétera, etcétera, estás llevando tu dinero al mercado con el bot 1. Mientras que los traders profesionales y rentables tenemos el bot 2 protegiendo nuestro capital. Y ahora, sé honesto contigo mismo y pregúntate esto por un segundo. De los dos bots, ¿cuál crees que ganará la próxima operativa cuando compitan juntos en el mercado real el uno contra el otro? Ahora entiendes por qué cuando diseñas un algoritmo de forma profesional y automatizas la ejecución de tu ventaja estadística, algo muy importante cambia en tu trading. Dejas de ser el empleado de tu estrategia y te conviertes en el supervisor de un sistema. Por primera vez tienes opciones reales de vivir del trading. Empiezas a pensar en términos de proceso, no de operaciones individuales. En términos de distribución, no de resultados concretos. En términos de optimización, no de predicción. Empiezas a hacer trading de forma profesional. Y ese cambio de perspectiva es lo que convierte el trading en un negocio real y escalable a largo plazo. El negocio que llevas tanto tiempo buscando está aquí y es este. Pero para dar el salto definitivo del trading manual al trading sistemático y automatizado, tienes básicamente dos caminos. Camino número 1. Aprendes MQL5 o Python o programas tu bot desde cero o peleas horas y horas con una IA como Cloud para que te dé algo que parece válido pero que realmente no lo es. Lo testeas en MetaTrader 5 o en un motor de backtesting dedicado. Lo conectas a un servidor, tu VPS, lo monitoreas diariamente y termina quebrando tu cuenta cuando los mercados cambien de régimen, y van a cambiar. Porque el problema a resolver no es la programación, por lo que Cloud ni ninguna otra IA son la solución. Siempre se ha podido programar o contratar a alguien para que programase por ti, pero el problema es saber qué programar y cómo, y eso no lo resolvían antes ni los mejores programadores, por lo que no lo van a resolver ahora ninguna IA como Cloud ni similar, por mucho que sea un argumento de marketing genial para atraer novatos sin conocimiento al trading para hacer bots con cursillos de Cloud. Pero también tienes el camino número 2. Usas una plataforma no code profesional como Stratos, que te permite coger exactamente la lógica que hemos definido hoy: detección del squeeze, validación de momentum, entrada, stop loss, take profit, riesgo, etcétera, 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 y configurarla en una interfaz visual sin escribir ni una sola línea de código. El bot resultante escanea el mercado, detecta las condiciones del squeeze, ejecuta las órdenes con el tamaño exacto de posición según el riesgo que has definido y gestiona las salidas de forma automática e inteligente. Mientras tú estás en tu trabajo, con tu familia o simplemente haciendo lo que quieras hacer. Stratos es exactamente eso, la infraestructura que elimina el factor humano de la ejecución, sin exigirte que te conviertas en un programador ni que pases horas peleándote con una IA. Te permite acceder a algoritmos especializados y adaptados para los mercados financieros. Pero como te he dicho, ni la mejor tecnología por sí sola tampoco es suficiente. Necesita el componente clave que faltaba antes cuando ya existían programadores seniors y que sigue faltando ahora, aunque quieras reemplazarlo y reemplazar a esos programadores vagamente por Cloud. Falta el expertise,
el conocimiento, la experiencia, la estrategia, la gestión, etcétera, etcétera. Te van a seguir faltando componentes clave sin los que no vas a poder ser rentable jamás. Te falta un entorno donde puedas aprender a construir y auditar tus sistemas con rigor, donde puedas compartir resultados con personas que piensan igual que tú y donde haya una sinergia y crecimiento real de lo que haces. Por eso hemos construido nuestra comunidad privada de Skool y es ahí donde ocurre todo este trabajo. Dentro de la comunidad vas a tener acceso a la comunidad de traders cuantitativos donde se comparten resultados reales, se discuten parámetros del backtesting y se trabaja en equipo para optimizar sistemas. Además, podrás acceder a mi formación gratuita desde la que podrás sembrar las bases para tu futuro como trader cuantitativo rentable. El acceso es completamente gratuito por tiempo limitado para todas las personas que entren desde este vídeo. El enlace está justo en la descripción y en el primer comentario fijado. Haz clic y únete ahora mismo y te veo dentro del área de los miembros para empezar a construir y automatizar juntos sistemas como el que hemos visto hoy aquí, con datos reales y resultados verificables. Pero si quieres descubrir ahora mismo todo el potencial real del trading cuantitativo, haz clic en este vídeo que te aparece en pantalla porque te voy a mostrar cómo construir un bot de trading con inteligencia artificial integrada sin coste de API de tercero paso a paso. Un bot que aprende de tu estrategia y la mejora por ti. Dale clic y nos vemos dentro.